Entonces, el día de hoy va a estar pues muy interesante. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre si existen los espíritus, ¿cierto? Digamos que esta gráfica es pues algo que nos pone, esta imagen nos pone pues a pensar, digamos como que en el universo. Bueno, entonces iniciemos. Bueno, digamos que aquí comenzamos es reflexionando acerca pues de que sí existen los espíritus, pero pues ¿por qué dudamos de esto? ¿No? ¿Por qué reflexionamos? Realmente es porque existe como tal mucha incertidumbre, ¿sí? Mucha duda. Esto se ha dado, ¿por qué? Pues porque en diferentes épocas o en estas épocas de la humanidad y con el tema de las religiones, pues digamos como que ese tema no es tocado, o sea, sí hay una religiosidad, pero como tal, la espiritualidad como que no se ha tocado bastante. Entonces, en este sí, pues queremos queremos insistir en que si las personas no existen, no creen como tal en los espíritus, es realmente porque así se ha dado, digamos, como en estas, pues en todo este desarrollo de las religiones, que pues han tratado como de coartar esa libertad. Entonces, digamos que podemos decir que es la ignorancia la que nos ha, como tal, no, la que no nos ha dejado como tal comprender la verdadera naturaleza. Entonces, hay que quitarse pues como tal esas ideas digamos, de esa religiosidad como tan fanática, sea la que sea, y de los prejuicios, ¿sí? Y de esas ideas, pues, como tal, que las religiones, pues, ha basado como tal. Entonces, aquí sí debemos insistir en eso, en que debamos, pues, desapegarnos o como alejarnos un poco, como tener una mente, pues, más amplia para poder, pues, comprender porque realmente pues esta es la base como tal, lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, digamos, como un recorderis, pero también vamos a tener en cuenta esto, ¿no? De que esas ideas, esos prejuicios, esas ideas fanáticas y todo eso nos han alejado un poco de la verdadera comprensión de la naturaleza real como tal, de qué somos. Digamos aquí en el título dice, existe un principio inteligente fuera de la materia, y eso es lo que debemos comprender. Entonces, si existe este principio como tan inteligente, es, es porque va a sobrevivir, ¿cierto? O sea, tiene una supervivencia después de la muerte. Y como tal, tiene una individualidad, por decirlo así. Entonces, como dice acá, la falta de comprensión sobre la naturaleza de los espíritus ha llevado a la incertidumbre y el escepticismo sobre su existencia. Entonces, como lo hemos dicho ya, muchas personas pueden tener prejuicios o creencias preconcebidas que influyen, pues, como tal, en la percepción de la realidad. Y eso hace que duden de que existen los espíritus. Lo importante aquí, pues, como hemos dicho, tener una mente abierta, estar dispuesto a investigar y considerar diferentes perspectivas y pruebas, pues, antes de llegar a una conclusión. Entonces, como tal, vamos a aprendernos digamos, estas palabras que son claves. Debemos aceptar como tal la existencia del alma, su individualidad después de la muerte y también aceptar la naturaleza de la individualidad y de que es diferente del cuerpo, que tenemos una conciencia como tal de uno mismo en cualquier caso. Y bueno, si partimos de este hecho, es natural que nos preguntemos qué va a pasar después de la muerte. Entonces, como tal, digamos, lo que concibe, lo que la base de como tal, de este razonamiento son dos principios. El primero, la naturaleza del alma es diferente a la del cuerpo. Entonces, ¿alguien tiene alguna objeción sobre eso? Creo que no, ¿cierto?
La naturaleza como tal del alma es diferente a la del cuerpo. Como tal sabemos que es como tal, o sea, es inmaterial, podemos decirlo, sobrevive, es eterno, o sea, digamos que fue creada en un momento, pero no tiene tiempo de, digamos, de dejar, por decirlo así, dejar de existir. Digamos que en esta gráfica nos hace pensar en el universo, si te das cuenta, si nos damos cuenta, aquí en el universo, o sea, en todo el espacio que tenemos, eh, podemos decir que está poblado completamente de espíritus. Entonces, esta inmensidad como tal, o sea, del universo, del espacio, no lo podemos como tal desligar de esta inmensidad de lo que realmente somos, de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, digamos que la segunda parte sería, si el alma como tal tiene una conciencia de sí misma, es decir, mientras que estamos encarnados, tenemos sentimientos como la alegría, el sufrimiento, también debemos de pensar que cuando ya se hace el proceso de la desencarnación, debemos ir a algún lado, ¿cierto? Entonces, como esto empezamos a, digamos, como tal, a pensar en el espacio, en su inmensidad, entonces también debemos pensar de que todo lo que existe en este espacio, en este universo, no hay nada como tal inútil, ¿cierto? Entonces, pues estos mundos deben estar habitados. Entonces, aquí es natural que nos preguntemos también qué pasa con esas almas. Entonces, aquí sí podemos, como tal, nosotros decir en este razonamiento que como tal el espacio universal es la localización. O sea, en todo el espacio está poblado de espíritus. Nos circundan y se codean con nosotros permanentemente. Entonces, esta gráfica también, que es, digamos, donde podemos observar todos estos planetas y todos estos sistemas, eh, podemos decir que en esta inmensidad hay vida como tal, hay una vida, hay todos, digamos, como que tenemos deberemos comprender esa naturaleza de inmensidad y en la que pertenecemos, ¿cierto? Entonces, pensamos, como estamos pensando, digamos, si existe el alma, si sobrevive una vez a la muerte, entonces, ¿qué sucede con esta individualidad? O sea, entonces aquí vemos ¿qué pasa? Que si vamos a tener penas y recompensas futuras, ¿cómo van a ser? Entonces, como tal, el destino está subordinado al estado moral de cada uno de los espíritus, o del alma, podemos decir. Aquí la definición de estado moral es la que nos debe tener, pues digamos como tal, a reflexionar sobre esto. El estado moral en la que se encuentran es que las almas se encuentran en sí mismas su dicha o su desgracia. Es decir, que la reunión de las almas buenas y afines constituye para ellos una fuente de felicidad. Aquí podemos ver cómo se visualiza, digamos como que en la misma gráfica, el cielo y el infierno. Muchas personas, o digamos de la geología y todo eso, dicen, no, que el cielo está arriba, que el infierno está en la parte de abajo, pero realmente pues eso no es demostrado, ¿sí? Porque nosotros, como lo sabemos, esto depende, es del estado moral en el que nos encontremos. La felicidad como tal, pues es la reunión de las almas buenas y afines, de acuerdo al grado de purificación. Entonces, esto tiene que ver con las teorías por allá que vimos de que si el cielo se encuentra en unas esferas por allá, que, bueno, habían teorías de 7, 9 esferas, de dónde estaba la posición, y el infierno también hacia abajo. Entonces, digamos que esto no sea, o sea, ya la ciencia pues ha desmentido pues estos hechos. Como partimos desde el tema del universo, no podemos decir dónde estás arriba, no está abajo, sino es simplemente relativo. Entonces aquí nos tenemos que dar con la idea de que las penas y las recompensas futuras y la felicidad como tal tiene que ver es con el estado moral en el que se encuentre cada uno.
Entonces, aquí sí podemos afirmar que los espíritus son las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Y que si negamos la existencia de los espíritus, pues como tal es negar las de las almas. Es decir, si nosotros en este momento nos damos cuenta que existimos, que podemos, que no somos más, que somos más, perdón, que este cuerpo que nos habita, que ese cuerpo que habitamos, entonces estamos aceptando como tal la existencia de los espíritus. Pues bueno, aquí tenemos esta gráfica entre los ángeles y los demonios, ¿sí? Porque pues como estamos diciendo, hablando del estado moral, como lo vimos nosotros en el libro anterior, vimos la escala espírita, no sé si se acuerdan, pero digamos, lo que pues sabemos es que iniciamos en un escalón, por decirlo así, todos somos creados ignorantes y sencillos, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando. Entonces, esta purificación como tal se obtiene pues mediante los esfuerzos que cada persona realiza para mejorar. Y bueno, obviamente pasando por una serie de pruebas. Los ángeles, como tal, son los mensajeros de Dios, ¿cierto? Ellos se encargan, pues, como tal, de ejecutar los designios de, pues, digamos, de las leyes en todo el universo. También son felices eh, de poder desarrollar esas, como tal, misiones y digamos que esa felicidad es algo más bonito, ¿no? Que sentirse útil. O sea, digamos que no es nada, para mí un castigo es quedarse uno quieto, sin hacer nada, sin servir, sin, digamos, estar en un estado de contemplación, que dedicarse a algo que lo que realmente uno ama, ¿cierto? La verdadera felicidad es esa. Entonces, eso digamos que es como más lógico este tipo de hipótesis, ¿sí? De pensar de que es más, de que uno es más feliz haciendo uno lo que ama, haciendo el bien, sirviendo, que en vez de estar en una perpetua inutilidad. O sea, ser inútil, digo, yo creo que eso es un castigo como tal. Entonces, podemos decir que los ángeles son las almas que han llegado al grado más elevado de la escala y bueno, todos podremos alcanzar algún día. En ese sentido, pues como estamos hablando de la escala espírita, eh, pues podemos decir, digamos, cuando dicen que demonios es realmente pues las almas de los espíritus inferiores, ¿sí? Que todavía no se han purificado, pero que pues con los esfuerzos y con el pasar también de las experiencias, de las vidas y todo ese tema, se va a ir perfeccionando. Y esto también pues es más lógico y de acuerdo pues a la justicia y la bondad de Dios, ya que pues con las otras religiones, con lo que hemos hablado, con esos prejuicios de que existen los demonios y los ángeles y de que unos fueron creados para el mal y para el bien, como que no tiene mucha lógica, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos es desligándonos como tales de esos conceptos, de esos prejuicios que pues nos hemos, digamos que hemos pasado por estos tiempos. Entonces, digamos que con respecto a la lógica más rigurosa y de acuerdo a la justicia y la bondad de Dios, pues es que podemos admitir como tal pues esta teoría. Bueno, entonces, una vez nosotros digamos que admitimos la existencia de las almas y como tal de la sobrevivencia y sabemos qué va a pasar después de la muerte, también podemos decir que así como nosotros, o sea, que pasamos a otro estado y que seguimos existiendo, podemos decir que se pueden dar, pues, un gran sustento de esto son los fenómenos de las manifestaciones espíritas, que es lo, digamos, como el corte del libro de los medios, ¿no? Vamos a comprender eso. Entonces,
esa como tal, esas manifestaciones son la prueba patente de la existencia y la supervivencia del alma, ¿cierto? Entonces, frente a esto, pues hay personas, siguiendo en esos prejuicios que hemos estado hablando de las religiones y todo eso, digamos, ellos dicen que no puede darse la posibilidad de que los espíritus se comuniquen con nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres, porque ya, digamos, cuando ya se da la muerte, pues obviamente no se ve ni nada de eso, entonces ya es un ser inmaterial y que no pueden obrar sobre la materia. Entonces, frente a esto, pues vamos a desmitificar esto. ¿Cómo lo hacemos? Con este gráfico, que nos tiene que quedar muy, muy claro. Entonces, el alma, pues obviamente es el espíritu encarnado, ¿cierto? Tenemos el periespíritu y el cuerpo. Entonces, como tal podemos decir que pues el espíritu es el ser principal, puesto que es el que piensa y sobrevive. El cuerpo, ¿qué es? Pues es un accesorio, es una envoltura, es una vestimenta que abandona cuando ya está gastada. Eh, Además, pues de esa envoltura material, el espíritu tiene una segunda, o sea, es decir, digamos que es como como un intermediario, ¿sí? Podemos decir esa palabra. Esta, digamos que es semimaterial, o sea, es creado del fluido cósmico universal, digamos como de ese planeta y como tal, del fluido universal, pues para poder hacer ese perispíritu. Entonces, digamos que es el perispíritu es el que une ambos, podemos decir, ambos cuerpos, ambas partes. ¿Sí? Cuando se produce la muerte, pues como tal el espíritu se despoja del cuerpo, pero no eh, se despoja como tal del perispíritu. Esa es la que se va con nosotros y esa es la que permite también pues que se den estos fenómenos de las manifestaciones espíritas. También pues podemos decir que erróneamente se supone que son seres abstractos, difusos e indefinidos. ¿Por qué? Digamos como tal el espíritu sí puede ser una llama, un punto, una chispa, pero realmente el perispíritu es el que le da la forma, ¿sí? Es como el traje, es la mitad, o sea, es como el que le permite hacer todo el tema de la comunicación, de las manifestaciones, también de que se reconozca su individualidad, de que se pueda ver. Entonces, el espíritu como tal, podemos decir que es un ser limitado, pues gracias al perispíritu, ¿no? Es un ser limitado, circunscrito, al que solo le falta ser visible y palpable para asemejarse a los seres humanos. En este sentido, pues, y comprendiendo ya que se puede dar esta comunicación como tal, estas manifestaciones espíritas, entonces es muy importante que uno no se desgaste con todas las personas, sino que lo que vamos a hacer, o sea, digamos, como para convencer a todo el mundo y todo eso, no lo vamos a hacer en esta, digamos, como que lo vamos a ver más profundo en el tema del método, pero pues por aquí vamos a adelantar esto de que debemos para abordar estos temas con otra persona, lo que primero que tenemos que hacer es hacer estas preguntas. La primera es creer en Dios, ¿sí? Entonces, si es afirmativa, pues obviamente, si la persona nos dice que no cree, que es atea, que no cree en nada de eso, pues muchísimo, o sea, no podemos pasar a la segunda pregunta, que es que si cree que existe un alma, que si uno tiene un alma. Entonces, si cree en Dios y si cree que uno tiene un alma, entonces también debe creer que pues eso sobrevive, que el alma sobrevive después de la muerte. Entonces, este más o menos es el resumen del método. Creer en Dios, luego creer que tienes un alma y luego creer en la supervivencia del alma después de la muerte. Si son afirmativas, pues uno puede seguir, digamos, como tal, ese proceso de querer uno compartir, querer hablar sobre estos temas o querer, digamos, como participar en ese sentido. Pero si no, pues realmente hay que respetar, pues que cada persona tiene su proceso evolutivo y pues que llegará el momento para cada uno.
lo primero, pues obviamente es en ese orden. Hay que creer en Dios y bueno, todo ese tema y porque pues puede haber un momento en el que es difícil comprender, ¿sí? Y entonces para nosotros, digamos, es muy desgastante hacer ese tema de convencer y demostrar pues algo que, imagínate, que llevan siglos tratando de demostrar, o sea, la humanidad desde siempre. Entonces, bueno, como resumiendo, si depende de si es aceptada o negada esta base, pues seguirá un método diferente. Aquí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? En que la existencia de Dios y el alma, pues es como tal la base y pues de poder responder esto de que sí existen los espíritus, ¿no? De esta pregunta inicial. Entonces aquí vamos a profundizar un poquito más. Ya les hablé sobre el perispíritu, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿listo? Entonces, como tal, el perispíritu, pues es la clave de todos los fenómenos espíritas materiales, ¿cierto? Entonces, em, como, bueno, que sabemos que hace parte del fluido espíritu, o sea, que es creado a partir, o que lo toma, o que es tomado ese perispíritu a partir del fluido espiritual, siempre lo llevamos con nosotros y como tal lo necesitamos, y es el que nos da como tal esa individualidad, ¿cierto? Entonces, por esa razón, pues no es la misma en todos los mundos, esta naturaleza, y al pasar de un mundo a otro, pues el espíritu va cambiando de envoltura y se va, por decirlo así, se va haciéndose más diáfano, se va purificando, ¿sí? El perispíritu como tal, podemos decir que es una sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo. Es como, podríamos decir que es como por ejemplo, hablar del fruto, del germen, el periesperma y la cáscara, ¿sí? Es un símil a un fruto. Entonces, también podemos decir que es una sustancia vaporosa que puede elevarse a la atmósfera y transportarse a donde quiera. Entonces, hay una pregunta en la 150 del libro de los espíritus que dice, el libro de los espíritus que dice, cómo constata el alma su individualidad si no tiene el cuerpo material? Entonces aquí dice, aún tiene el fluido que le es propio, que extrae la atmósfera de su planeta y que presenta la apariencia de su última encarnación. Esa es como tal después de la desencarnación. Entonces vamos a ver algunas características, algunas propiedades. Entonces el primero es de la asimilación. Entonces esta asimilación pues puede ser más o menos desarrollada. La imantación también es como un poder, es como digamos, tiene como un poder. Eso permite a los espíritus, ya los encarnados, para o sea, ponerse en relación los unos con los otros, si es de manera fácil, pronto. Digamos que podemos decir que es propio de los medios, que es inherente a la esencia de su misma individualidad. Y como tal, pues la individualidad, como lo sabemos, pertenece a cada uno, le da la fuerza, le da las características, las propiedades, también permite las comunicaciones. Eh, digamos que también puede también temas de expansión, o sea, puede expandirse en diferentes lugares, distancias. Eh, digamos que es una fuerza, podemos decirlo. Y también, digamos, aquí en este caso también podría tiene que ver con la refractabilidad. Y la penetrabilidad tiene que ver también pues con la poder pasar objetos, paredes, todo ese tema. Entonces, también como una propiedad, pues obviamente es invisible, siempre y cuando, pues, o sea, no es para todos, sino que sí, para ser visible tiene que ser, pues obviamente dicho a los medios videntes. Y bueno, em, como tal, pues esa es
Espérame, que se me saltó. Y bueno, y como tal, la conclusión de la pregunta 150, que ya la vimos, que pues este fluido como tal es propio, es de cada uno, eh, que obviamente se extrae de la atmósfera de su planeta y que presenta la apariencia de su última encarnación, podemos decir, como resumen. Entonces, en ese sentido, por la individualidad, podemos decir que el espíritu puede comunicarse con el hombre e intercambiar ideas, como ya lo vimos, de acuerdo a sus propiedades. Como tal, podemos decir que no conocemos como tal la naturaleza íntima del perispíritu. Sin embargo, pues podemos imaginar que está constituido como de una materia eléctrica, ¿sí? Digamos, en el siglo XVIII no se conocía la electricidad o otro tipo de energía sutil como esta, o el magnetismo, por ejemplo. Entonces, el hecho que no lo veamos no significa que no existe. Eso ya nosotros lo hemos visto, lo hemos comprobado con lo de la electricidad, que no sabemos si es luz, si es una onda o si es un paquete, o si es una luz, o si es un paquete o una partícula, entonces no sabemos si tiene masa. Entonces son cosas que todavía y que se están investigando. Por ejemplo, la luz. Sin embargo, lo que sí sabe es que pues es dirigido por una voluntad, ¿sí? En este caso el espíritu. Entonces, si hay una voluntad y si lo dirige, pues digamos que esta propiedad también se puede, es decir, sobre la materia. Por ejemplo, las ondas microondas, las ondas de los microondas, ¿sí? Tampoco cuando calentamos un alimento no podemos ver esas ondas, pero sí está afectando la materia. Ese es el claro ejemplo de eso. Entonces, esta es la pregunta que nos hacen. Digamos, como vemos en la imagen, está un conferencista y le están irradiando, pues para que el espíritu que está con la voluntad, eso es, está irradiando y está usando pues el medio para comunicarse y para poder dar las ideas. Como ya lo vimos, pues es a través principalmente del periespíritu, del espíritu que está desencarnado. Y pues como tal, del espíritu también que está en este momento encarnado. Entonces, esto pues nos hace preguntarnos de por qué causa no podría, después de su muerte, mediante un acuerdo con otro espíritu que está ligado a un cuerpo, valerse de ese cuerpo vivo para manifestar su pensamiento de la misma manera que un mudo puede servirse de una persona dotada de habla para darse a entender. Entonces, es un espíritu, así también nos preguntan acá, ¿por qué un espíritu libre no podría comunicarse con un espíritu cautivo? De la misma manera que un hombre libre se comunica con el que está prisionero. Simplemente es cuestión de tener un instrumento, ¿sí? De un medio, como llamamos. Después aquí tenemos otra imagen del perispíritu y de cómo es el tema de la comunicación. Entonces, digamos que aquí es como un acuerdo que se hace, ¿no? Entre el espíritu que está ligado a un cuerpo, ¿sí? Digamos, el periespíritu con el espíritu del comunicante es el que le manifiesta su pensamiento y puede dar un mensaje, ¿sí? Principalmente, pues digamos que así como sobrevive también el espíritu, porque se quiere comunicar, pues principalmente puede ser por algún tipo de afecto, ¿sí? O en el caso de amor, o bueno, también puede ser lo contrario, ¿no? También puede ser que se quiera comunicar o que quiera, digamos, en los casos de obsesión, ¿sí? De odio y todo eso también pueda valerse para comunicarse, también es posible. Entonces, pues digamos que nos deja pensar, nos hace una reflexión de que si alguien nos ha amado, pues es natural que desea comunicarse y se sirva de los medios disponibles mediante un acuerdo. Entonces, como ya lo hemos dicho, pues obviamente la naturaleza íntima del perispíritu pues está constituida de una materia
eléctrica, o podemos decir etérea, o algo así, o semietérea, bueno, no sé, o de otra tan sutil como esa. ¿Por qué razón, si lo dirige una voluntad, no habría de tener la misma propiedad dicha materia? Es decir, digamos que ambos perispíritus son muy parecidos, podemos decir muy afines, sus propiedades son similares y puede pues darse este proceso de manifestaciones espíritas. Entonces, digamos ya como tal, a partir pues como tal de este principio de la existencia y la supervivencia del alma, ¿qué se va a deducir entonces? Que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Nos hace pensar esto. Entonces, que si continúa pensando, no debe pensar más en los que ha amado. Que si piensa en los que ha amado, ya no debe querer comunicarse con ellos. Que si puede estar en todas partes, no puede estar a nuestro lado. Que si está a nuestro lado, pues no puede comunicarse con nosotros. Que por medio de su envoltura fluidífica no puede actuar sobre la materia inerte. Que si puede actuar sobre la materia inerte, no puede hacerlo sobre un ser animado. Que si puede actuar sobre un ser animado, no puede guiar su mano para hacer que escriba. Y por último, que si puede hacer que escriba, pues no puede responder sus preguntas ni transmitirle sus pensamientos. Si nos damos cuenta, durante todo digamos, como este resumen, nos da a pensar de que, pues gracias a los afectos, a esa necesidad, porque realmente es como una necesidad, el querer comunicarse pues, con los seres que ya partieron, con los seres que ya partieron y también, bueno, ellos que ya partieron quieren comunicarse, dar un mensaje, digamos que puede darse cualquier tipo de manifestación. Entonces es tener como tal, pues, la mente abierta, pues para pensar de que efectivamente sí es posible la comunicación espiritual, sí existen los espíritus y que como tal sobreviven, existen y tienen una individualidad. Entonces, y que pues obviamente como todo lo mueve en el mundo, en el universo, en todo lado, es la ley del amor, ¿no? El amor, los afectos. Entonces yo creo que pues es posible pues todo lo que hemos visto y pues como en resumen, digamos, simplemente abrir la mente y comprender pues estos conceptos y que las comunicaciones pues es algo necesario y es algo muy importante y pues que es importante también estudiarlo pues porque es lo que vamos a hacer este año. Bueno, preguntas y muchas gracias pues por la atención. Bueno, muchas gracias Martica por su exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cecita, ¿nos quiere agregar algo? Gracias, Carlitos. Bueno, pues básicamente solamente quería pues como para redondear un poquito el tema principal de este primer capítulo. Vemos acá que el maestro Allan Kardec nos está haciendo un acercamiento, es como una especie de abrebocas, digámoslo así, de lo que se va a desarrollar a lo largo del texto, y por eso él coloca en la parte inicial esta pregunta de ¿hay espíritus? Y sobre todo esto está relacionado pues con el escepticismo que todos nosotros los seres humanos generalmente ponemos ante lo que nos es desconocido. Y obviamente pues las personas que están llegando por primera vez a este texto, a este libro, pues es natural que les surjan esas inquietudes, esas dudas, y por eso el maestro Allan Kardec aquí nos hace pues este relato y nos lleva a través de este primer capítulo y nos va resolviendo esas dudas a través de este juego de palabras, digámoslo así, de esta manera. Él lo va haciendo donde dice que pues la primera cuestión es, creemos en Dios, creemos en que tenemos un alma, y después de esas dos preguntas, si son afirmativas, ya vendría la de
creemos en la supervivencia del alma después de la muerte. Entonces, digámoslo así, que es como sentar las bases de lo que vamos a ir confirmando de aquí en adelante en el desarrollo de este texto, de este libro. Y hay algo importante, pues de pronto a algunos les queda algo de inquietud. No se preocupen que a lo largo del texto se va a ir clarificando aún más lo que está relacionado con el periespíritu. Vamos a entender realmente qué es el periespíritu, cómo el espíritu puede moldear su periespíritu a voluntad, cómo lo puede cambiar su contextura, digamos así, su parte íntima, su parte material, porque el periespíritu, a pesar de ser muy sutil, imperceptible para nosotros, acá, digamos así, en la tercera dimensión, en este plano físico en el que nos encontramos, el periespíritu no deja de ser materia, solo que es una materia muy sutil. Ustedes recordarán que eso lo vimos en el libro de los espíritus, cuando hablamos allí precisamente de la unidad de la materia, los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, el periespíritu está conformado de esos mismos elementos, solo que están vibrando en una frecuencia muy alta, muy elevada, y precisamente por eso es imperceptible para nosotros. Pero, ¿qué sucede para el mismo espíritu? Para el espíritu, su periespíritu es tan material como lo es para nosotros el cuerpo físico. Entonces, eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo del texto, a medida que vayamos avanzando en los capítulos. Entonces, quería pues clarificar al respecto de esto, porque de pronto algunos dirán, ay, pero ese perispíritu, ¿qué es o cómo es? O de pronto se nos genera de pronto un poquito de confusión ahorita en esta parte. Entonces, quería clarificar eso, que más adelante pues vamos a ir entendiendo mejor cuál es la importancia vital del periespíritu y qué papel juega en todo el desarrollo del tema principal de este libro, que es el libro de los medium. El papel importante que juegan los medium y que juega el periespíritu en las manifestaciones, en estas comunicaciones que se dan entre el plano físico y el plano espiritual y viceversa. Eso era básicamente. Muchas gracias, César. Nuestro hermano Hugo, ¿quiere agregar algo? No, hermano Carlos, la verdad que está muy bien la exposición y con lo que acaba de complementar César, pues creo que el capítulo ya está bien explicado. Y como decía César, seguramente a medida que vamos avanzando en cada capítulo, pues vamos a ir comprendiendo mucho más estos temas, ¿no? Sí, señor. No siendo más entonces, nos veremos. Dios los bendiga, muchas gracias.